Hoy vamos a ver justamente lo que tiene que ver con el electroimán, que es como que el principio básico del electromagnetismo. Todo esto que vamos a ver viene en sus páginas desde la 199 hasta la 201. Entonces, como ustedes investigaron en sus ensayos, un electroimán o el electromagnetismo lo que hacen es hacer pasar una corriente eléctrica por un metal. Y este metal va a terminar cargándose con un campo magnético y va a funcionar como un imán. Sin embargo, ¿por qué sucede esto? Pues vamos a ver. Bueno, antes de empezar a ver por qué, nada más aclararles el primer electroimán que se generó fue justamente utilizando lo que vimos en el video pasado, la espiral del cable de la corriente y por dentro se hace pasar el imán y el metal, y ese metal se convierte en un imán. Así fue la primera forma en la que se generó un electroimán. Actualmente, como viene ahí en sus páginas 199, tenemos electroimanes de muchos tipos. Algunos son inmensos, otros son muy pesados, otros son súper simples y pequeñitos y están adentro de motores miniatura ¿cómo se llama? En los celulares y demás. Una aplicación muy práctica de los electroimanes justamente es la que viene ahí en su página 199, que es para la separación de basura, de los elementos reciclables metálicos de todos los que no son metálicos. Entonces, esos pistones grandotes que hay por ahí, normalmente no conducen o sea, normalmente no tienen un campo magnético, no son imanes, sino hasta que se hace pasar una corriente eléctrica por aquí, entonces se genera ese imán, ese campo magnético y funcionan como imanes. Pero en cuanto cortas la circulación de la corriente eléctrica, se acaba el efecto. Entonces son como imanes a voluntad. Si nosotros queremos que funcione como imán, lo hacemos funcionar como imán y cuando ya no lo necesitamos, lo apagamos y deja su funcionalidad como imán. Al contrario de un imán corriente hecho de magnetita, que siempre va a tener características de imán. Y a veces dejar cerca o tener cerca un imán por mucho tiempo puede generar algunas alteraciones a aparatos electrónicos. Entonces, ahora sí, ¿por qué? ¿Por qué adquiere un metal esa característica magnética cuando hacemos pasar la corriente por él? Bueno, muchos de ustedes contestaron en sus respuestas de la situación de inicio que era porque unos electrones ganaban, una sustancia ganaba o un objeto ganaba electrones y otro perdía. Y eso es correcto para los campos electrostáticos. Pero ya cuando hablamos de campos magnéticos no es completamente correcto. Porque lo que sucede es que, o sea, como ya vimos, todo pedazo de metal o cualquier objeto tiene electrones libres flotando por ahí. Lo que pasa es que están en desorden. Y entonces, al igual que como vimos con la corriente eléctrica, que lo único que diferencia a una corriente electrostática de una corriente o de una carga electrostática de una corriente eléctrica es hacer que se muevan los electrones en un mismo sentido. O sea, si hacemos que todos los electrones libres se muevan para acá, en lugar de que estén al azar por todos lados, se genera una corriente eléctrica. Y pasa lo mismo cuando queremos imantar un metal. Lo que tenemos que hacer es que cada uno de esas corrientes, de esos electrones o esas partículas cargadas que hay en el metal, se orienten todas en el mismo sentido. Es decir, que cada una de estas particulitas
se acomode de tal forma de que tenga el lado positivo para un mismo lado y el lado negativo para el mismo lado. No sé si me explico. Si lo vieran como un borrador de esos rojos con azul, pues sería poner todos los borradorcitos en el mismo sentido, con el lado rojo para el mismo lado y el lado azul para el lado contrario. O sea, en todos vamos a hacer que se orienten todas las partículas libres con carga de la misma forma. Vamos a ordenar que todas las corrientes, o sea, que todo el lado positivo se quede para el mismo lado y todo el lado negativo se quede para el mismo lado. O sea, imaginando que cada una de estas es una partícula. No sé si me explico. Cuando hacemos eso, es cuando generamos ahora sí dos polos más grandes en todo el metal, en el que de este lado vamos a tener un polo positivo y de este lado un polo negativo, aunque al inicio no era un metal. Y esa capacidad magnética o ese campo magnético que inducimos al metal no es permanente. Van a perder. Por eso, por ejemplo, los imanes del refrigerador que tienen esta característica, que es un campo magnético inducido, con el tiempo pierden su capacidad magnética y ya no se van a pegar a ninguna cosa. Pero tiene que pasar mucho tiempo para eso. Sin embargo, hay cosas que pueden perder esa capacidad magnética mucho más rápido, como una aguja o como una moneda, un clip, lo que sea. Solo van a tener esta característica mientras estén en contacto con un imán. Pero en cuanto alejemos el imán, pierden su característica magnética, porque ya no hay quien le esté ordenando a cada partícula cómo ordenarse, o sea, cómo poner su lado positivo de un lado y su lado negativo del otro lado, para generar ese campo magnético más grande. Tenemos varias formas en las que podemos inducir un campo magnético. La primera, pues obviamente otra vez, si recuerdan, es por contacto. O sea, si tocamos con un metal, o sea, si con un imán tocamos un metal, podemos inducir un campo magnético en ese metal. Hay veces que no es necesario tocarlos, solo con que estén cerca de se va a generar. O sea, si tenemos un imán aquí y acercamos un metal más para acá, o a veces tenemos imán, metal y luego otro imán de este lado, y se genera un campo magnético en este imán de aquí. O también puede ser por frotación, que es el caso, por ejemplo, para hacer una brújula casera así rápida. O sea, lo único que necesitas es frotar una aguja con un metal, o sea, digo, con un imán, perdón, y lo pones sobre una tapita con agua y se va a orientar sola con el campo magnético de la Tierra. Pero no va a durar mucho, tal vez un día a lo mucho, y ya pierde su capacidad magnética. En la naturaleza, los imanes únicamente se conoce un metal o un mineral que tiene capacidades magnéticas. Y como les comenté hace ratito, se llama magnetita. Ya también creo que ya se los había comentado antes en otro video. La magnetita es un mineral de hierro, o sea, aparte de lo que contiene esta magnetita es hierro. Y por eso tiene esas características magnéticas. Desde la antigua Grecia se conocía la magnetita y se empezó a estudiar y a ver cómo funcionaba, pero pues se creía más como magia, ¿no? Porque no se podía, o sea, no podían explicar ni ver por qué tenía esas capacidades magnéticas que tiene la magnetita. Pero ya ahorita podemos saberlo. Entonces, resumiendo, podemos hacer que un metal común sea un imán cuando hacemos pasar electricidad por él. Por eso, electroimán, electricidad de imán. Se genera un imán cuando hacemos pasar electricidad por él. Pero existen otros tipos, otras formas de hacer un imán. Puede ser por contacto, puede ser por acercamiento, puede ser por frotación.
pero el chiste es hacer que sus partículas se orienten todas en el mismo sentido para generar ese campo magnético. Y con todos estos conocimientos, por favor, la tarea, lo que tienen que hacer en sus casas es los puntos... No, pues creo que todo. Bueno, menos el inciso E, porque pues compartan en grupo sus respuestas. Entonces, en sí es todo el cuadro de la página 201. Por favor, no salgan con que, ay, es que no le entiendo, porque solo es de leerlo, solo léanlo y en base a lo que ya sabemos pueden responder las preguntas. No tienen tanta ciencia, solo es pensarle 2 minutitos y ya, por favor.